Hola amigos, miren nada más qué impresionante ejercicio nivel Olimpiadas. Como siempre puedes solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo que debemos encontrar aquí es el área del cuadrado. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que vamos a hacer, fíjense por aquí tenemos puntos de tangencia que están en rojo. Entonces vamos a unir esos puntos de tangencia entre el círculo y los lados del cuadrado y también con esta recta de aquí. Entonces si trazamos una línea por aquí, unimos con este punto de tangencia y por acá también unimos con este punto de tangencia de acá. Por aquí se nos va a formar un triángulo pequeño de 90 grados. Muy bien. Ahora, si aquí hay 90 grados y fíjense, por aquí tenemos esta línea que es tangencial al círculo y esta otra línea que también es tangencial al círculo. Estos dos pedacitos de línea, fíjense, esto de aquí con esto de acá son iguales. Entonces es un triángulo isósceles. Por lo tanto, estos ángulos, este ángulo de aquí y este ángulo de acá deben ser iguales. Y si aquí hay 90 grados, aquí debe haber 45 grados. 45 grados aquí y también 45 grados acá. Perfecto. Ahora, no sabemos lo que es este ángulo ni tampoco lo que es este ángulo de aquí del triángulo grande, ¿no? Vamos a llamarlo, yo lo voy a llamar 2 veces alfa y por aquí lo vamos a llamar 2 veces beta. Ya vamos a ver por qué puse 2 veces beta y no son simplemente beta. Bueno, entonces por aquí nosotros tenemos que cuando tenemos un círculo, tenemos un triángulo inscrito en un círculo y este círculo está inscrito en un triángulo, entonces este ángulo de aquí va a ser la media entre la suma de estos dos ángulos de aquí, ¿sí? Entonces si sumamos este ángulo y dividimos para 2, ese va a ser este ángulo. Pero pongan mucha atención, 2 alfa más 2 beta, esto debe ser igual a 90 grados. ¿Tengo o no tengo razón? Claro que sí, porque aquí hay 90 grados y aquí la suma de estos dos debe darme 90 grados también, para que la suma de los tres ángulos del triángulo sean 180 grados. Entonces, la media aritmética entre estos dos ángulos sería la mitad de 90, es decir, 45 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí es 45 grados. Este tema de aquí, para saber más sobre esto, pues les recomiendo leer Triángulos de contacto. Ahora, este ángulo de aquí, fíjense, este ángulo de aquí, vamos a hacerlo un poco más grande, debe ser la media aritmética de estos dos ángulos de aquí. Tenemos 90 grados más este ángulo de aquí, más 2 beta, y la media aritmética debe ser este ángulo de aquí. Entonces vamos a sacar la media aritmética de esto. Pues me queda 90 grados dividido entre 2 más 2 beta dividido entre 2. ¿Vieron por dónde va la cosa de que por qué puse 2 beta? Para que aquí se simplifique y me quede simplemente beta. Por aquí entonces me queda 45 grados, 90 para 2, 45 grados más beta. Y esto de aquí va a ser esto de aquí. Entonces por aquí tenemos 45 grados más beta. Perfecto. Vamos a ver qué más datos tenemos. Fíjense, si por aquí tenemos un punto tangencial y acá también tenemos punto tangencial, estas dos líneas deben ser iguales, ¿sí? Vamos a ponerle 2 líneas porque si no van a confundirse con estas de acá. Entonces, esta recta de aquí debe ser del mismo tamaño que esta recta de acá. Como es un triángulo isósceles, entonces este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, si aquí tengo 2 alfa, esto debe ser alfa y esto de aquí también debe ser alfa. Muy bien. Ahora por aquí nosotros tenemos 2 beta, por lo tanto este ángulo debe ser beta y este ángulo de aquí también debe ser beta. Recuerden que por aquí también tenemos un triángulo isósceles. Este lado de aquí, 1, 2, 3, debe ser igual a este ángulo de acá, 1, 2, 3. Perfecto. Ahora vamos a unir los puntos tangenciales de este círculo de acá. Vamos a unir entonces este punto con este punto y acá con acá. Muy bien. Y pongan mucha atención. Fíjense, esta línea azul la voy a representar aquí. Sería esta de aquí. ¿Listo? Y esta línea negra la voy a poner por aquí. Y esta línea negra de aquí arriba, que es paralela a esta línea negra de aquí, la voy a poner por acá. Este ángulo de aquí vendría a representar este ángulo de aquí,
que debe ser igual a este ángulo de acá, ¿sí? Y entonces este ángulo de aquí también debe ser igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, estos dos ángulos, este de aquí con este de aquí, deben ser iguales. Entonces, este ángulo de aquí con este ángulo de acá, 2 alfa, deben ser iguales. Perfecto. Y si esto de aquí, fíjense, este lado desde aquí hasta aquí debe ser igual desde aquí hasta aquí. Porque pues son puntos, son líneas que son tangenciales a este círculo de acá. Entonces, es un triángulo isósceles este de aquí también. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo deben ser iguales. Debe ser alfa y alfa. Por acá tenemos 90 grados. Y si trazamos una línea hasta llegar hasta acá, fíjense, para completar el triángulo, para completar este triángulo de aquí grande, nos queda 90, 2 alfa. ¿Y cuánto me falta para que llegue a los 180 grados? Pues es como este de aquí, ¿no es cierto? 2 alfa más 90, me falta 2 beta. Entonces por aquí debe ser 2 beta. Perfecto. Ahora, habíamos dicho que en los triángulos de contacto aquí también tenemos un círculo, tenemos un triángulo inscrito y este círculo está inscrito dentro de un triángulo. Entonces en los triángulos de contacto este ángulo debe ser la media aritmética de la suma de estos dos ángulos. Pero ya lo tenemos, eso es esto de aquí, es 45 grados. Entonces esto de aquí es 45 grados. Y la media aritmética para sacar este ángulo de aquí debe ser la media aritmética de la suma de estos dos ángulos. Pero también lo tenemos, es 45 más beta. 45 grados más beta. Y pongan mucha atención, este triángulo de aquí con este triángulo de acá son semejantes. Porque miren, tengo 45 y acá tengo 45 más beta. Tengo 45 y 45 más beta. Entonces, este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de acá, que yo lo voy a llamar teta. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo, todos sus ángulos son iguales, por lo tanto, son triángulos semejantes. Ahora vamos a etiquetar los lados de este triángulo. A este triángulo le voy a poner de nombre A este lado va a ser el lado B, este lado de aquí va a ser el lado C y este lado el lado D. A estos de acá no le pongo nombre porque ya tienen pues una medida, 4 metros y 3 metros. Muy bien, ahora pues como son triángulos semejantes podemos hacer relaciones entre los dos triángulos. Fíjense, 3 metros, es decir, el ángulo, en la medida que está enfrente del ángulo teta, es decir, 3 metros, va a ser igual, vamos a dejar solo escrito como 3, ¿listo? Va a ser 3, va a ser ¿a cuánto? Al ángulo que tengo aquí, perdón, al lado que tengo aquí, frente a este ángulo teta, así como el de acá. Entonces va a ser a 4. Muy bien, borramos esto y esto de aquí. Va a ser como A, el ángulo que tengo frente de los 45 grados, que es A, va a ser al ángulo que tengo aquí frente a los 45 grados, que es D. Y también vamos a borrar el lado que tengo frente a este ángulo de 45 grados más beta, que es B, va a ser a ese ángulo de aquí, perdón, a ese lado de aquí que está frente al ángulo de 45 grados más beta, que es C. Perfecto, tenemos las relaciones entre los dos triángulos. Y ahora podemos hacer aquí otras relaciones. Entonces, esto de aquí involucra, primero vamos a tomar en cuenta este AD. ¿Por qué? Porque me interesa saber este lado de aquí de los triángulos, de este triángulo pequeño. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto, AD. Esto va a ser igual a 3/4. Esto involucra que A debe ser igual a 3 y que D debe ser igual a 4. A debe ser igual a 3 y D igual a 4. Muy bien. Ahora, para poder ponerle nombre a estos lados de este triángulo, tenemos que poner una variable. Porque nosotros no sabemos cuál es la medida de esto. No podemos decir que esto mide 3. Mide 3 veces algo, pero no sabemos qué es. Así que vamos a decir que mide 3 veces T. ¿Listo? Entonces esto de acá también debe ser 4 veces T. ¿Sí? Esta es como estar multiplicando T y dividir para T. ¿Sí? Y aquí también lo que vamos a hacer es multiplicar por raíz cuadrada de 2 y dividir para raíz cuadrada de 2. Y ya vamos a ver para qué hicimos esto. Entonces me queda que A es igual a 3t por raíz cuadrada de 2 y D es igual a 4t por raíz cuadrada de 2. Muy bien, entonces vamos a cambiar estos lados. Este lado que era el A
va a ser 3t por raíz cuadrada de 2. Entonces, fíjense lo que sucede. Tenemos un triángulo rectángulo. Por aquí lo voy a dibujar un poco mal dibujado, pero bueno, se entiende, ¿no? Que es del lado 3t raíz cuadrada de 2. Entonces aquí yo ya puedo sacar rápidamente cuánto vale cada lado. Mide 3t. Este lado de aquí mide 3t también. Ambos lados deben ser del mismo tamaño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la hipotenusa es igual a la suma de los dos lados al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, tenemos que la hipotenusa es esto, 3t raíz cuadrada de 2. Eso es lo que debe darnos acá. Y fíjense, si da eso. Porque si tengo 3t aquí al cuadrado más 3t al cuadrado, esto dentro de una raíz, pues me queda aquí 9t cuadrado. 9t cuadrado más 9t cuadrado. Muy bien, entonces aquí tengo 18t cuadrado. 18t cuadrado lo puedo escribir como 2 veces 9t cuadrado. Y si saco la raíz cuadrada de esto, me queda 3t multiplicado por raíz cuadrada de 2. Perfecto, es lo que tenemos aquí. Para eso pues se puso esta raíz cuadrada de 2, porque siempre me iba a dar esta raíz cuadrada de 2 cuando lo sume a estos dos términos. Entonces pues para eso se puso esta de aquí, ¿no? Entonces este lado de este triángulo pequeñito, voy a borrar esto de aquí, va a ser 3t. Va a ser 3t. Y como este lado es igual, también debe ser 3t. Vamos a poner por aquí 3t. Muy bien. Vamos a ir borrando lo demás porque ya no necesitamos, ¿no? Entonces, esto es 3t y esto es 3t. Voy a borrar esto de aquí, que solo era una explicación de por qué iba esta raíz cuadrada de 2 aquí. Muy bien. Esto de aquí también voy a borrar. Listo. Entonces tenemos ya por aquí un lado y otro lado. Y nos vamos a percatar que este triángulo de aquí, fíjense, es idéntico a este triángulo de acá. Bueno, no es idéntico, sino semejante, perdón. Es semejante porque tiene los mismos ángulos. 2 alfa, alfa y alfa. 2 alfa, alfa y alfa. Muy bien, entonces pues este triángulo es semejante a este triángulo, así como estos dos triángulos serán semejantes. Entonces también podemos hacer una relación con este triángulo y este triángulo de acá. Vamos a darle nombre a este lado de aquí. No tiene, así que lo vamos a etiquetar. Esta parte de aquí la voy a llamar F. ¿Listo? Y esta parte de aquí, desde aquí hasta acá, la voy a llamar G. Muy bien. Entonces, F, que es el ángulo, perdón, el lado que está frente al ángulo alfa, F, vamos a ponerlo por aquí. F va a ser a G. Sí, porque este ángulo está, este lado de aquí es el que está contrario al ángulo alfa. F va a ser a G como, vamos a borrar esto de aquí, perdón, aquí era G, ahí está, como el lado que está frente al ángulo 2 alfa, que es B. Entonces B va a ser al ángulo que está enfrente de 2 alfa, que es C. Entonces va a ser AC, ¿no? Pero esto de aquí ya lo tenemos, ya lo habíamos visto antes, ¿no? BAC también es 3 a 4. Entonces nosotros podemos cambiar esto de aquí, o podemos poner aquí 3 a 4, ¿sí? Y como hicimos acá, también podemos decir entonces que esto involucra que F sea igual a 3 y que G sea igual a 4. Y otra vez vamos a ponerle nombres porque no tienen nombres estos de aquí. Entonces necesitamos una variable porque no sabemos cuánto mide esto de aquí. No podemos decir que F vale 3, ¿no? Vale 3 por algo, pero no sabemos cuánto es. Entonces le ponemos una variable. Vamos a ponerle la variable M. Y por aquí también debe ser M. Muy bien. Entonces tenemos 3M y 4M. Vamos a reemplazarlos. Por aquí vamos a tener 4M y F es 3M. Muy bien, 3M. Perfecto. Y pues por aquí tenemos el lado D, que habíamos dicho que es 4t por raíz cuadrada de 2. Vamos a reemplazarlo. 4t por raíz cuadrada de 2. Y si tengo que la hipotenusa de este triángulo es 4t por raíz cuadrada de 2, entonces cada lado, como son iguales, debe ser 4t. 4t aquí y 4t acá. Y si quieren, pues podemos comprobar con Pitágoras si es que la suma de estos dos al cuadrado me da esto de aquí. Y pues si es así.
Ahora vamos a sumar esto de aquí con esto de aquí para saber el lado del cuadrado. Ya sabemos cuánto mide el lado del cuadrado en función de m y en función de t. Y por acá tenemos pues el lado del cuadrado en función de m y en función de t. Por aquí tengo 3t y 3m. ¿Cuánto me falta para llegar a 4m más 4t? Pues me falta una t y una m. Entonces voy a borrar esto de aquí, que solo era para explicar. Esta partecita de aquí es t más m. Y por acá pongan mucha atención, tengo 3t desde aquí hasta aquí. Para llegar a 4t me falta una t y más 4m. Muy bien. Entonces esta parte de aquí es t más 4m. Y por acá tenemos que esto de aquí es 3m y que estas dos rectas son del mismo tamaño. Por lo tanto, esto de aquí también va a ser 3 veces m. Perfecto. Ahora pongan mucha atención. Este lado de aquí, esta línea de aquí es del mismo tamaño que esta línea de acá. Por lo tanto, por aquí t más 4m, esta de aquí también va a ser t más 4m. Muy bien, no se confundan al decir que esta línea es igual a esta línea, que sí es cierto, pero solo hasta aquí, no hasta acá abajo. Y lo que me interesa a mí es conseguir todo este lado de este triángulo de aquí. Entonces, la suma de todo este triángulo de aquí sería la suma de esto de aquí más esto de acá, ¿sí? Porque desde aquí hasta aquí son 3m. Y desde aquí hasta acá es t más 4m. Muy bien, ahora vamos a borrar todo esto de aquí y vamos a aplicar Pitágoras. Perfecto, ya tenemos entonces por aquí un triángulo rectángulo que hay 90 grados, así que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces, la hipotenusa de este triángulo rectángulo habíamos dicho que es la suma de estos dos de aquí, t más 4m más 3m, que nos da t más 7m. Esa va a ser la hipotenusa, t más 7m. Y esto está al cuadrado. Esto va a ser igual a uno de los lados, voy a decir este lado de aquí, es 3t más 3m. 3t más 3m, perfecto. Esto al cuadrado y más el otro lado también al cuadrado. Tenemos por aquí 3t y una t es 4t más 4m. Entonces nos queda 4t más 4m, así como este lado de acá, ¿no? 4t más 4m. Perfecto, y esto también está al cuadrado. Son binomios al cuadrado, vamos a desarrollarlos. El primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 7 me da 14 tm, 14 tm, muy bien, más el segundo término al cuadrado, 7m al cuadrado es 49m cuadrado, perfecto, vamos a aplicarlo aquí. El primer término al cuadrado sería 3t al cuadrado, se nos da 9t cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. El primero por el segundo me da 9, por 2, 18, 18 tm. Muy bien, más el segundo término al cuadrado, 3m al cuadrado me da 9m cuadrado. Muy bien, vamos a aplicar entonces el binomio al cuadrado aquí. Entonces tenemos el primer término al cuadrado es 16t cuadrado. 4t al cuadrado es 16t cuadrado. Más el doble producto de los dos términos sería 4 por 4 es 6, por 2, 32. 32 tm. Tm. Y más este término, el segundo término al cuadrado. Sería 16m cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a ir eliminando términos semejantes, ir sumando, ¿no? Para ello vamos a dejar todo en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces tenemos t cuadrado más 14tm más 49m cuadrado. Y todos los que son positivos, que todos son positivos, pues se van a volver negativos, ¿no? Menos 9t cuadrado menos 18tm menos 9m cuadrado menos 16t cuadrado menos 32tm y menos 16m cuadrado. Perfecto. Entonces tenemos por aquí una t cuadrado. Vamos a ver en dónde más tenemos. Por aquí también. Luego tenemos por aquí también. Y luego tenemos por aquí también, perdón, aquí no hay una t.
Entonces tenemos aquí t cuadrado, tenemos 9 y 16 serían 25. Menos 1 serían menos 24t cuadrado. 24t cuadrado. Listo. Ahora vamos a ver lo que tenemos tm. Tm tenemos por aquí, luego tenemos por acá y luego tenemos por aquí. Muy bien. Entonces tenemos 14 y menos 18 me da menos 4. Y menos 4 y 32 me da menos 36. Menos 36 tm. Perfecto. Y ahora vamos a ver lo que es m al cuadrado. Tenemos por aquí, tenemos por acá y tenemos por aquí. Muy bien. Entonces tenemos 49 menos 9 me da 40. Y 40 menos 16 me da 24. Entonces por aquí me da 24 más 24 m cuadrado. Muy bien. Y esto va a ser igualado a 0, ¿no? A 0 porque aquí me olvidé de poner que esto es igual a 0, ¿no? Porque todo dejé en el lado izquierdo de la igualdad. Entonces vamos a dividir todo esto para 12. Todo es divisible para 12, ¿no? Entonces dividido para 12, dividido para 12 y dividido para 12. Y acá también, ¿no? Entonces 24 para 12 es 2, menos 2t cuadrado. Luego 36 para 12 es 3, 3tm, 3tm, perfecto. Y luego 24 para 12 ya habíamos dicho que es 2, 2m cuadrado. Y esto va a ser igual a 0 para 12, que es 0. Y vamos a dejar este término al principio porque en este momento vamos a sacar el valor de m, ¿sí? El valor de m en función de t. Entonces me queda 2m cuadrado, luego este término de aquí, menos 3tm, y luego al final menos 2t cuadrado. Perfecto, y esto es igual a 0. Por aquí tenemos un trinomio al cuadrado. Entonces podemos aplicar el método de aspas. Aplicando el método de aspas, pues podemos factorizar esto de aquí como 2 veces m por m. Y 2 veces m por m me da 2m cuadrado. Y esto de aquí, factorizándolo, lo puedo dejar escrito como t por menos 2t. Y pues por aquí obtenemos entonces que 2m más t multiplicado por m menos 2t es la factorización de este trinomio de aquí. También pudimos haber utilizado la fórmula general o también el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Pero pues se me hizo que era más fácil utilizar el método de aspas, que me da como resultado pues esto de aquí, estos dos factores de aquí. Pero si se lo realiza también con este método, con el método de la ecuación cuadrática, la fórmula general de la ecuación cuadrática, también debe dar lo mismo, ¿no? Y esto es igual a 0. Así que podemos igualar estos dos términos a 0. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a anotar por aquí eso de aquí, esto de aquí. Tenemos 2m más t multiplicado por m menos 2t y esto es igual a 0. Entonces podemos igualar a 0 ambos términos. Me queda 2m más t igual a 0. Despejando m me queda que m va a ser igual a t. Por aquí me queda 2, ¿no es cierto? Y este 2 pasa a dividir. Entonces me queda, este t me queda negativa, ¿no? Entonces al pasar esta t al otro lado me queda menos t. Y este 2 que está multiplicando queda en el otro lado dividiendo. Pero me queda pues una medida negativa. Y esto pues no va a ser, ¿no? Vamos a ver en este término de acá. Nos queda m menos 2t igual a 0. Y esto sí nos queda positivo. M va a ser igual a 2 veces t. Fantástico. Hemos encontrado el valor de m en función de t. Por lo tanto podemos reemplazar este valor acá. Entonces aquí donde tengo m voy a reemplazar por 2 veces t. Entonces me queda aquí 2t. Y me queda 2 por 4, 8t. Y más t, 9t. Entonces por aquí tenemos 9 veces t. Muy bien, tenemos en función de t 9 veces t. Fantástico. Vamos a borrar todo esto de aquí y luego vamos a continuar porque todavía nos falta un poquito. Listo, y ya tenemos por aquí que esto de aquí es 3t y por acá abajo también teníamos 3t, ¿no? Ahora vamos a poner un punto representativo que vamos a decir que es el centro del círculo azul. Y vamos a trazar una línea hacia abajo verticalmente
y vamos a tener que esta línea pues es el radio del círculo, ¿no? Y vamos a trazar otra línea desde aquí, desde el punto de tangencia hasta el centro del círculo, que también es el radio del círculo y debe tener la misma medida. Esto de aquí es 3t y esto de aquí también es 3t. Y esto de aquí es un cuadrado, por lo tanto esto de aquí es 3t y esto de acá también es 3t. Ahora trazamos una línea desde el centro del círculo hasta el otro punto de tangencia. ¿Listo? Vamos a trazar una línea desde este vértice de este triángulo de aquí hasta el centro del círculo. De esta forma. Esta línea va a pasar por aquí hasta llegar al centro del círculo, ¿sí? Y se nos forman dos triángulos iguales. Este triángulo de aquí va a ser igual a este triángulo de acá. Por aquí vamos a tener 90 grados y este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá. Es decir, como todo esto mide 3 metros, este lado va a medir 1.5 metros y el otro lado también. Vamos a borrar estos 3 metros y decimos que esto de aquí es 1,5 y esto de acá también es 1,5. Perfecto. Ahora, como tenemos 90 grados aquí, 90 acá, aquí también vamos a tener 90 grados. Y por aquí vamos a tener un ángulo que lo vamos a llamar ángulo alfa y a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo beta, ¿sí? Este ángulo va a ser el ángulo beta. Pongan mucha atención a estos dos triángulos. Este triángulo de aquí, por aquí hay 90 grados, ¿no? Tenemos 90 grados aquí. Este de aquí es 1.5, vamos a borrar 1,5. Tenemos 90 grados de este triángulo de aquí, que está en negro. Y por aquí tenemos también otro triángulo rectángulo que une esta línea roja con esta línea de aquí, que es 3t, y esta línea de acá. Y por aquí este ángulo beta se comparte para ambos triángulos. Se comparte tanto para este triángulo pequeñito que tengo aquí, como para el triángulo grande que tengo acá. Entonces, el triángulo grande está conformado por 90 grados, ángulo beta y ángulo alfa. Y el triángulo pequeño está conformado por 90 grados, ángulo beta también. ¿Y qué me falta para completar los 180 grados que deben sumar todos los ángulos internos de un triángulo? Pues nos falta el ángulo alfa. Esto de aquí va a ser el ángulo alfa. Por lo tanto, estos dos triángulos, este triángulo pequeñito con este triángulo grande, son semejantes. Y vamos a darle, antes de hacer una comparación, una relación entre los dos triángulos, vamos a darle un nombre a esta hipotenusa de aquí del triángulo grande. La vamos a llamar X. Fenomenal. Y ahora sí vamos a aplicar Pitágoras en el triángulo grande. Tenemos entonces, aplicando Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado. Muy bien, ¿cuál es la hipotenusa? Pues es X, entonces me queda X al cuadrado. ¿Cuál es el lado A? Bueno, puede ser cualquiera de estos dos lados. Voy a decir que 3t es el lado A. 3t y esto al cuadrado, muy bien. Más el otro lado que es 9t. 9t y también al cuadrado. Tenemos por aquí x al cuadrado y por acá tenemos 3t al cuadrado que me da 9t cuadrado. Más 9t al cuadrado que me da 81t cuadrado. Podemos sumar esto de aquí porque son términos semejantes. 9 más 81 me da 90t cuadrado. Perfecto. Vamos a despejar x. Entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. No ponemos más menos porque solo necesitamos la parte positiva. Simplificamos este 2 con este 2, el índice con el exponente y me queda x. Del lado derecho me va a quedar, sacando la raíz cuadrada de t cuadrado, me queda t. Y la raíz cuadrada de 90. La raíz cuadrada de 90 podemos escribirla como la raíz cuadrada de 9 por 10. Y la raíz cuadrada de 9 si hay, es una raíz exacta, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 9 es 3. Tenemos entonces fuera de la raíz 3t. Y dentro de la raíz 10. Entonces x va a ser 3t raíz cuadrada de 10. Fantástico. Tenemos entonces ya este lado del triángulo, la hipotenusa, en función de t. Esto va a ser 3t raíz cuadrada de 10. Fenomenal. Y ahora sí podemos hacer una relación entre el triángulo grande y el triángulo pequeño. Fíjense, frente del ángulo beta está 1.5. Podemos decir que 1,5 va a ser el lado que está frente al ángulo beta, pero del triángulo grande, que vendría a ser pues estos 9t. Entonces 1,5 es a 9t, como
este lado de aquí que está frente a los 90 grados, que es 3t, es al lado que debe estar frente a los 90 grados del triángulo grande, que es este de aquí, 3t más raíz cuadrada de 10, perdón, por raíz cuadrada de 10, 3t por raíz cuadrada de 10, perfecto. Y ahora sí podemos pues despejar t, podemos simplificar por aquí 3t y 3t aquí, me queda por aquí 1,5 y al otro lado me va a quedar este 9t que pasa acá a multiplicar, me queda 9t sobre raíz cuadrada de 10, perfecto. Y por aquí nosotros sabemos que 1.5 es en fracciones 3 medios. 3 medios es 1.5, ¿no? Y entonces este raíz cuadrada de 10 pasa acá a multiplicar y este 9 pasa a dividir. Entonces me queda así. Me queda t que va a ser igual a esto. Podemos simplificar tercera 1 y tercera 3. Entonces me queda 3 por 2, 6. Me queda que t va a ser igual a raíz cuadrada de 10 sobre 6. Fenomenal, fantástico. Ya teniendo el valor de t, es muy sencillo encontrar el área del cuadrado. Porque el área del cuadrado de cualquier cuadrado es igual al lado al cuadrado. El lado del cuadrado al cuadrado. Es decir, ¿cuál es el lado de este cuadrado? Pues es 9t más 3t, es decir, 12t. Por aquí ponemos 12t y esto al cuadrado. Fenomenal. Tenemos que el área del cuadrado es igual a 12 al cuadrado, es 12 por 12. Vamos a dejarlo escrito así, no como 144, por una razón. Y aquí nos queda t al cuadrado. Muy bien, tenemos que el área del cuadrado entonces es igual a 12 por 12 y por t al cuadrado, que ya sabemos cuánto es t. T es la raíz cuadrada de 10 sobre 6 y todo esto al cuadrado. Tenemos que el área del cuadrado entonces va a ser igual, que cuadrado, ¿no? El lado del cuadrado va a ser igual a 12 por 12 y por la raíz cuadrada de 10 al cuadrado se simplifica el exponente con el índice y me queda 10. Y 6 al cuadrado me queda 36. Y ahora aquí está la razón por qué dejé escrito 12 por 12. Porque es más sencillo pues visualizar la simplificación. Por aquí tenemos 36 y podemos sacar la doceava que sería 3 y la doceava que sería 1, ¿sí? 12 por 1 pues es 12 y 12 por 3 me daría 36. Y ahora podemos sacar la tercera que es 1 y la tercera que es 4. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado que el área del cuadrado va a ser igual a 4 por 10 que es 40. Como estamos hablando de áreas, pues es 40 unidades cuadradas. Fascinante, impresionante ejercicio que hemos realizado. Hemos pasado por muchos pasos, por muchas ecuaciones, teoremas y hemos explicado la geometría de este ejercicio de una forma espectacular. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.